la neuritis óptica. La neuritis óptica en esclerosis múltiple es unilateral. La pregunta es, entonces, ¿hay neuritis ópticas bilaterales? La respuesta es sí, es de la siguiente enfermedad, no de esta. Entonces, si un paciente se presenta con neuritis óptica bilateral, eso no sería necesariamente esclerosis. Salvo, capaz, porque ahora acá en Perú, más aún, que pacientes que son medio descuidados, que ya tenían una lesión de un lado, que vienen a la prevención del otro lado, cuando tú lo examinas tiene los dos lados alterados, y en cuenta se da, eso ha pasado. Entonces, pero la esclerosis múltiple por concepto es una neuritis óptica unilateral, porque la que viene, que es la NMO, es separatosa y es unilateral. ¿Está bien? La otra es lo que justo vimos en el caso clínico de la paciente, un síndrome supratentorial o hemisférico, ¿no? La señora tenía lesión en las vías ópticas que se encargan de la sensibilidad, por eso que sentía adormecido brazo y pierna de humano. ¿Está bien? Lo otro es el síndrome de tronco cerebral, se ve muy blanquito, pero el síndrome de tronco, que por ejemplo el paciente, imagínate que el ojo no lo puede mover a la par, tiene una oftalmoparesia, pero algo no es, no está totalmente paralizado. Cuando es parcial, pues, o a veces tienen por trastorno de equilibrio, como si fuera un problema acá del oído, del tronco. Y otro, que también está en tronco, aunque no lo crean, si viene una chica de 20 años, 22 años, viene con neuralgia del trigémino, aunque no lo crea, nosotros le pedimos una resonancia. Y el resonador le decimos, sácale cortes finos a nivel de la eminencia del quinto nervio. Cuando no lo crean, la placa desmineralizante te puede dar a nivel de la eminencia del quinto nervio, y justo allí se puede manifestar el paciente con la neuralgia trigeminal. Una chica joven con neuralgia trigeminal, tengo que descartarle esclerosis múltiple, por si acaso. Y es un síndrome que se ve en troncos, es una neuralgia del trigémino, pero en este caso es una neuralgia secundaria, porque es secundaria una lesión de desmineralizante. Recuerden que cuando hagan neuralgias trigeminales, están las primarias, que te hacen todo y no te encuentran nada, y las secundarias, que te encuentran un tumor, te encuentran un vaso sanguíneo aberrante, o en este caso lesiones desmineralizantes. Joven, mujer más aún, neuralgia trigeminal, descarta esclerosis múltiple. ¿Sí? Y la otra es lo que decía las mielopatías. Ves las mielopatías y dejas tu celular, vamos. Entonces, tírala. Las mielopatías, si es que son, recuerda que son parciales, lo que te contaba, tienen adormecido esta zona de acá, es tórax, ¿verdad? Pero es un pedazo. Entonces, es un pedazo, no lo sé, pero no se puede caminar con una mielopatía parcial. ¿Por qué es importante que se tome una parcial? Porque va a haber otra que va a dar una mielopatía total, de la que es la más aparatosa. Entonces, esto es muy compatible con una esclerosis. ¿Qué no es compatible con lo otro? Una neuritis óptica bilateral, de arranque, por ejemplo, severa, que deja medio ciego, hay una diferencia de neuritis óptica. La otra, una oftalmología completa, es decir, que no es para nada el ojo, piensa en una neuritis óptica y no en una esclerosis múltiple. La otra es una mielopatía completa, una paciente que su primer brote quedó para cuadriplégica, ya lo recuperó. La neuritis óptica es la más, es la peor de las tres. Tenía que quedó cuadriplégica, por más que la trataban, hicimos la de quedó cuadriplégica. Esta no, esta puede dar un compromiso de la médula, pero un compromiso parcial, más o menos. ¿Sí? La otra es cefalea. La cefalea no es un síntoma. Si el paciente tiene un síntoma como el otro, cefalea, no voy a pensar que es lo único que me van a estudiar. Le digo porque si les pido, le hago un caso clínico, le pongo cefalea, pero deje un diagnóstico diferencial. Si le pongo esclerosis múltiple, ya está frito, o sea, ni siquiera va a haber trabajo, ni a haber pruebas, simplemente chao. Esta pregunta la tienes cero. No hay manera de que se esclerosis múltiple se presenta con cefalea. Igual como no se va a presentar con encefalopatía. El paciente con esclerosis múltiple va a venir porque es alucinar, una convulsión, eso no es la forma de que inicialmente no viene por fatiga. Sin embargo, si es que han leído algo de esclerosis múltiple, el 50% de los pacientes manifiestan fatiga como síntoma, digamos, no motor, se debe llevar así, de la esclerosis múltiple. Si en algún momento se le
viene ya fatigado. Eso sí nos ha pasado varias veces. Así que lo que entonces, diseminación en espacio, y ahí se vamos a ver a ver ¿qué es la diseminación en espacio? Que tú encuentras en la resonancia magnética, recuerda que esto es uno de los criterios, encuentras en la resonancia magnética presencia de una o más lesiones en al menos dos áreas del sistema nervioso. Y lo que cambió para este año es los de McDonald's 2024 me agregaron el nervio. Y ustedes dirán, pero ya no era tan obvio, que tanta misónica tiene como síntoma de veruga misónica y a la larga mucho no va a ser misónica, porque nunca lo incluyeron, porque todavía no había toda la tecnología no se ha unificado para que digan que esto es conectado. Pero ya ahora sí incluyeron. Los de criterios de McDonald's 2024 ya incorporaron el nervio. Después se puede ver con una resonancia magnética, una correlación, cómo puede ser el resultado visual. Las tres maneras de poder evidenciar que hay disfunción del nervio. Otra cosa que también ya en este y en el anterior se considera la lesión sintomática del nervio. ¿Qué pasaba antes? Pero ahora se llama manipulada. Aunque tú no lo veas antes, como que tenía una lesión de periventricular. Y el paciente vino a la consulta porque el lamento espina viene porque no puede caminar. Esa es la resonancia y con esta lesión activa el lamento. Entonces, doctor, tiene una acá y tiene una en la médula. Eureka. Diseminación en espacio, ¿verdad? Es dos, ¿verdad? Recuerda que es una o más lesiones en al menos dos de esas cinco. Tenía una periventricular que le di, pero ahora tiene mejor enfermera bien. Sacó la resonancia y sí, tiene su placa de poco contraste a gadolinio y villa, o sea, es activa. Recuerda que el gadolinio se tiene a diferenciar antigua de nueva. Recuerda que la antigua no va a captar contraste y la nueva sí que va a captar. Donde meta contraste y la anterior, la periventricular, no capta contraste. Es espina. Y meta contraste también la y la hermana sí que capta. Entonces, problema. Tengo dos lesiones, encima tengo ya diseminación de tiempo, porque la vieja no me captó contraste y la nueva me captó. ¿Qué hacía? ¿Qué había antes? Porque la sintomática no se tocaba. Y se era, yo sí, pero era después que tu sistema, no sé cómo se tocaba. 2017, pero la de 2010 se tocaba la sintomática. ¿Te parece increíble que no se tocaba? Ahora es perfecto, porque ya se hace 9 años. Sí, lo que acá no sé. Entonces, para eso se cuenta las lesiones sintomáticas. Porque como que yo tomo el examen, las dos lesiones, y si tú estás atrasado al libro del 2011, por ejemplo, vas a ganar. Porque lo dice la prueba, porque lo que yo sé es la sintomática. No, doctor, porque esa lesión tiene que ver aquí. Como esta de episodio, no se encuentra fría. Está jalada porque por el 2017 pero recuerda, una o más lesiones, periventricular, vamos a ver corticales, si no está cortical, recuerda que esta enfermedad afecta a la resonancia y a la resonancia. Infratentorial, cerebelo, cáncer cerebral, cáncer tronco y médula espinal. Pero recuerda que las lesiones son panchadas. Las lesiones en esclerosis múltiple, esclerosis y placa, te dan placa, pero son lesiones panchadas, no parches. Y ya sea el tronco como en médula, tiene una disfunción que se llama centrífuga. Imagínate que el tronco del cerebro es un tronco y tú agarras y cortas por ahí. Entonces, si mucho quiere decir que va a estar para la parte más externa, porque la gente en el organismo también es central, es explicar, mira todo el tronco que nosotros podemos. Esa es la neuronismo. En cambio, el esclerosis múltiple da pedacitos de parte del tronco. Y tendencia hacia afuera. Pero si tú es centrífuga y panchada, fundada, ¿está bien? Acuérdate de la parte indicando el organismo sobre caer central, toda la parte del tronco. Entonces, según Denis, si es que las lesiones van a recordar una o más lesiones en al menos dos de estos 5 sitios, y recuerda que el último tratado es nervio óptico. Está bien, ahora vamos a ver las imágenes para que no se estén alucinando tanto. Entonces, las complicadas.
La ventaja es que ahora la resonancia magnética tiene nuevas secuencias. Por eso es que en el anterior podía cortical. Si quieren ver más un poquito de historia, para el año 2017 se incluyeron las corticales. Pero en el 2011 no había la cortical. Y para el 2024 se incluyó un nervio. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué incluyeron la cortical? Voy a preguntarles. Entonces, ¿cómo lo incluyeron? Porque crean dos nuevas secuencias de resonancia magnética. DIR es Double Inversion Recovery o recuperación doble por inversión, y el SIR es Phase Sensitive Inversion Recovery. Entonces, con estas secuencias yo ya puedo hablar. ¿Ves que brilla? ¿Ves que brilla? ¿Ves que brilla? ¿Sí? ¿Lo ven? Claro. Entonces, cámara. Entonces, yo decimos que atacar. Entonces, por eso es que entró la cortical dentro de lo que está bien. Porque a veces un flare no necesariamente se ve. En esta secuencia que es posible, se ve lo mismo. Y a veces se ve que en un flare, a veces no. Entonces, con las nuevas secuencias del CIR, yo puedo ver el compromiso que produce una cortical. Una cortical entra por una de las zonas topográficas de la esclerosis múltiple. Probablemente ahí está la base de algunos trastornos cognitivos, en pacientes con esclerosis múltiple, recuerden que los niveles superiores están en la base. Los otros sitios, por ejemplo, las cifras vectoriales, esto es la tolerancia, ¿verdad? Una de ellas, el sistema de la tolerancia, con el 15. Ya acá en la cabeza de encima, pero igual esto lo vamos a porque solo que no lo pude pasar, los estudios pasados. No hay con comillas de pasar. Ahora lo hacemos, pero una vez lo pasa. Y en un rato, aquí estaba en break, porque al servicio nos han dado un premio porque somos somos centro de stroke. Entonces, para el centro de stroke es gol y evidentemente. No somos gol, por ejemplo, evidentemente. Estamos en gol, pero nada de reconocimiento. O sea, el centro de la de stroke. No hay muchos también, porque no está certificado. Tal vez a las palabras que no se existe. Me van a esperar, ahí va a tener que dar un rato de aspecto. Voy a ir a las palabras sobre eso. Entonces, otra cosa que ustedes ven, lo que les contaba, la distribución de lesión es centrífuga. Si te das cuenta, ves acá blanco, ¿verdad? Es blanco, ¿verdad? Pero al menos no lo ves. Entonces, lo que sé que le gusta es separar la parte de atrás. Es una distribución centrífuga. Centrípeta sería como en el Bechet, ¿no? Generalmente. Pero en esta enfermedad. Y luego también lesiones infravectoriales, en este caso tronco. Tienen lesiones corticales, que demostré que las vamos a decir. Lesiones subcorticales y tienes las famosas lesiones periventriculares, la mayoría asocia con pero muestra una razón, que es lo que llama la atención a los infartos, que van a ver luego, que las lesiones son medias ovaladas, se dice que son perpendiculares al eje del ventrículo, el ventrículo es así y la lesión es así. Y si lo ves con una secuencia que lo vamos a ver luego, al medio vas a ver una vena, por eso existe el signo de la vena. El signo de la vena lo puede ver así, pero si la lesión es así, la vena es así. Entonces tú cortas en esta hora. Eso después, ya después como la SWI, la Susceptibility Weight Imaging o SWI, se dio la forma y que adentro se veía a médico. Por eso que también esa es muy específica de los estudios, por eso se ha entrado como criterio, también como parte de criterios imaginológicos. ¿Está bien? Y la nueva idea del mercado es el nervio óptico. El nervio óptico como ustedes han visto, no es una afectación total, es una afectación parcial. Van a ver las dos tonalidades que se afecta todo el nervio óptico, incluye
quiasma, o los dos esófagos, que también lo que esófaga, y en el moral van a ver que se deja más que todo por acá. Pero acá no se ve que es manchada, se ve medio, esto es más fuerte que esto. Entonces, esta área también entró en el proteína. Y la otra área es la médula. La médula, en la esclerosis múltiple, la médula de la esclerosis múltiple le gusta el índice a la región centro-torácica, pero la torácica alta, ¿sí? Ahí resuelve, pero normalmente se pide resonancia de toda la columna para ver la visión. No solamente se puede pedir cervical, se pide toda la columna. Entonces, tú acá ves esta lesión, son chiquitas, son parchadas, y por concepto, las lesiones no abarcan más de 3 cuerpos medulares. Si te das cuenta, acá tienes 1, 2 y acá tienes 1. En la lesión no pasa de los 3 segmentos medulares. Entonces, ¿hay alguna que sí pasa los 3 segmentos? Sí. La neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica va a volver a los intereses de lo que se llama LTM, mielitis transversal longitudinalmente extensa, que abarca aplica el entonces agarra aquí y se repite más. Entonces, 3 o más segmentos neuronales va a ser una enfermedad que tiene la neuromielitis óptica. O sea, les pongo una imagen de resonancia magnética que está de este hueco, o sea, con 5 vértebras, 5 cuales esclerosis múltiple, sabes que esto está probado, desaprobada, porque que no puede ser. Entonces, ¿qué cambió? Porque por ahí para ustedes tienen su libro de 2017, ¿qué cambió? En 2024 se agrega el nervio óptico. Y lo otro, por ejemplo, antes de la esclerosis múltiple primaria progresiva, te pedían lesión medular sí y lesión posible. Lesión tiene que haber una medular. Ahora ya no. Si tienes 2 medulares, ya puedes ser primaria progresiva. Antes decía, tiene que haber en médula al menos 1 y lesión posible. Para la primaria progresiva, es otro tipo de progresión. Ahora ya no, cuando tengas 2 en médula, no necesitas esperar la hora. Eso es lo que ha cambiado para estos primeros documentos. ¿Qué también ha cambiado? Recuerda que te hablaba de la diseminación en tiempo. La diseminación en tiempo te decía, tienes para resolver porque te duele la cabeza. Y agarras y sacas una resonancia magnética. Y no te ves nada en la primera resonancia. A los 6 meses, a los 6 meses, dices que no sé la cara, no es así, la cara de la torre, la 2 meses. Saca la resonancia, yo, una lesión. Entonces, si tú no tenías lesión y ahora tienes una, y eso es compatible con la esclerosis múltiple, esto diseminada en tiempo. Pero dos resonancias, en una había lesión y en la otra 6. Entonces, eso es una diseminación. La otra diseminación en tiempo es que no tienes la primera y viene porque es la lesión. Saco la resonancia y te veo 2 lesiones. Una vieja que tenía contraste y no le capta, y la nueva de la cara, porque se saca a la derecha, porque la corteza para ir a la izquierda. Brilla, fría, o fría. Porque tienes 2 lesiones, una capta y la otra no capta, o sea, está diseminada. La otra, la tercera posibilidad, es la primera resonancia, imagínate que tu lesión es una lesión de este hueco. Está con la resonancia ya no es de este hueco, es de este hueco. Entonces, ha aumentado de volumen o de tamaño, que también se consideraba diseminada. Esto era hasta el 2017. Y hasta ahora sigue respetando. Si esto ocurre, diseminación. Hasta el 2017 se le agregó la banda de los coronarios, que lo conversamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Estaban en los exámenes auxiliares. La banda coronal es que te saco el índice polar raquídeo, saco suero y veo si es que hay presencia de bandas, que eso significa producción intrarenal de proteínas, que hay presencia solamente en el líquido, solamente en el suero, en los dos, ¿cuál va a derivar los tipos? Una u otra cosa. La de tipo 2 es en la cual solamente hay producción normal de proteínas, en el líquido circulatorio y en el suero no hay nada. La de tipo 2 es la típica. Entonces, yo tenía un paciente con DIS, que ya lo hemos repasado, que supone que es DIS, disminución en espacio, y si ese paciente, suponte que solo tiene una resonancia y piña, le meto el contraste y ninguna me capta el contraste. Prima. No me capta, entonces el doctor no
si un paciente tiene diseminación en espacio, la presencia de la ausencia, si un paciente ya tiene diseminación en espacio, que lo vieron, y encuentro banda oligogonal positiva, la presencia de la banda oligogonal positiva es suficiente para establecer el diagnóstico. Ahora, ¿por qué yo escucho bien lo que digo? Porque en ningún momento me diciendo que la banda oligogonal reemplazó al líquido. No han escuchado en mi boca la palabra reemplazo. He dicho la apropiadamente en medicina. En neurología, recuerdo, ningún paciente que tiene DIS, que ya mostré, la presencia de banda oligogonal me permite hacer el diagnóstico. Y se acabó. Nada de reemplazo. ¿Qué es la novedad? La cadena ligera libre capa. La cadena ligera libre capa es más barata que la banda oligogonal. Resulta que cuando hacen los estudios se dan cuenta que la concordancia es bastante alta. La verdad es que es más barata. Incluso en el hospital estábamos haciendo hace tiempo. Incluso la dejaron de hacer al día siguiente, pero es barata. O sea, una banda oligogonal puede costar entre 400 y 300 soles. Una cama de 200 soles. Mucho más barato, más accesible. Pero si un paciente tiene capa, también me permite hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple si el paciente tiene diseminación en espacio. Es intercambiable con la banda oligogonal. Lo otro que cambió, que no había, es lo que les acabo de mostrar, que lo vamos a ver luego en un slide, en un video, los signos de la médula central. ¿Por qué? Porque ya se sabe que en la lesión que dieron adentro, son especiales, en la fase de 3 teslas, se vio que había el signo de la médula central. Eso ya se sabe. Entonces ahora se ha incluido el signo de la médula central y el otro que se ha incluido se llaman los anillos paramagnéticos. ¿Por qué? Recuerda que esta enfermedad no solo me va a atacar la neurina, me va a atacar el oligodendrosis, que es el ritmo del hierro. Cuando destruyes, el hierro sale y te ocasiona en la resonancia magnética se va a ver como un halo. Ese famoso halo es el anillo paramagnético, pero se ve en seguros especiales para saberlo. ¿Sí? Como dice con Raquel de Juego, esta es necesariamente esta con resonancia magnética. Y esos son los cambios que hay para esta época. Ya no son tan nuevos. La verdad que alcanzaron en electricismo, en 2024, el primer paper salió en enero de 2025. O sea, estamos más o menos diferentes. ¿Okay? Entonces, eso es lo nuevo, ¿okay? Resonancia, criterios de diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, para que no se les olvide, dentro de los que son los marcadores, los que, entre comillas, permiten hacer el diagnóstico sin tener la banda oligogonal, las cadenas ligeras capa que les acabo de decir, y lo otro existe luego que tampoco había en el video. Si yo tengo lesiones, por ejemplo, tengo cortical, periventricular, tengo la de tronco y tengo una médula, esos 4, ¿verdad? Suficiente. Voy a diagnostico, pero no es una quinta. O sea, recuerden, si tengo presencia, recuerden DIS, los rayos en favor, es que 4 de las 5 zonas ya puedes identificar esclerosis sin tener IT. Porque no tienes. Tú sacas una persona, como yo te saco de cerebro, de tronco y de venta. Y le encuentro con periventricular, quinta cortical, tronco con una protuberancia y le encuentro la médula. Uno, dos, tres, cuatro, que no sigue. Eso se puede partir de la diagnóstico. Pues ahora lo que ya sabes que pueden indicar esclerosis múltiple y no presencia de lesiones. 4 de las 5 zonas ya llegas a diagnóstico. Tú dirás por qué, porque lo ideal es que sin duda, en el primer barril que te encuentro, inicio tratamiento. Entonces, esto es lo que estamos buscando actualmente. Esos son los cambios. Entonces, más o menos para que vean, todos estos más o menos explican lo que marcamos. Ahora he entrado con el mismo nervio óptico, y eso lo pueden ver por potencial de bloqueador visual, por el tiempo de potencial o por resonancia, pueden ver la lesión del nervio óptico. Y ven lo que son bandas oligogonales que hay en la capa de hacer una producción anómala de proteína dañina, ¿no? Y como les explicaba, también hay marcadores de inflamación crónica y los pacientes requieren su evaluación constante y toma su tiempo. Un paciente, una cosa es un neurológico y otra es una neurología. Hay pruebas que hacemos, ¿no? Una de ellas es una Nine-Hole test. Es que es una tablilla que tiene un agujero, una 9 claritas,
esto, tú tienes una pata que es 9 voltios, tú mides con el paciente qué tan rápido, entre los 9 voltios, qué tan rápido lo saca. De esa manera veo velocidad del miembro superior. Y se hace para la mano derecha y para la mano izquierda. Y eso me dice que no lo hace. Para el pie, lo que le hago es que le hago una 25.000, que se llama el T25 FW, que es el tiempo que te demoras en recorrer eso. Es el T25. Y ahí te dices, a ver, arranca, cronometras, te da con el paciente y ves, cuánto de. Obviamente, un paciente que tiene una más avanzada va a demorar más tiempo. ¿Qué tiene que ser más? El próximo nivel, aparte de eso, también requiere un examen cognitivo, que es para los jóvenes, que es para los el ICAM, se evalúa la parte cognitiva, que recuerda la respuesta perfecta, pero entonces eso se puede ver, también se tiene que evaluar la parte cognitiva. No, entonces, ya llevaron el video, no sé, pues se llevaba. Entonces, obviamente cuando llevaba estadística, cuidado de las pruebas, ¿no? La sensibilidad de la prueba, la sensibilidad de la predictiva, la predictiva de la prueba. Cuando tiene epidemia, tal vez me da un poquito más, pero en serio que han llevado sensibilidad para el predictivo posible. Y aunque no lo crean, sé que no les gusta la mayoría, pero aunque no lo crean, es algo que yo les sugiero que si no te guste, tienes que volver a hacer. Porque el resto de tu vida vas a empezar. Porque te dejan la prueba y te decir, tiene sensibilidad de nada, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. ¿Y por qué importa eso? Porque importa, más que todo para la vida, ¿no? Listo, así como sabes el padre nuestro, el resultado. Puedes utilizar la sensibilidad y pues te la tetracónica, ponte calculo y te digan, sí, y eso ya hay videos, más que todo para que sepas que el concepto, tienes que saber que dedicas la persona a papatología, pero si vas a ser clínico, tienes que saber sensibilidad para positivo negativo, tienes que saber. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando uno empieza a incluir cosas, puedes alterar la sensibilidad y la especificidad. Pero la sensibilidad es utilizo un instrumento y capto la mayor cantidad de gente con la enfermedad. Puede hacer que se me pase algunos que no tengan la enfermedad, pero luego utilizo una enfermedad específica para que esos que no son lo voten. Eso es lo que utilizamos en dos pasos. ¿No? Utilizo un instrumento sensible que me va a venir, quiero pescar pigañas y bien. Pues agarra lo que puede seleccionar con un video sonoro para explicar. Eso es lo que uno modifica el criterio. Lo que tú buscas es no perder, pero tampoco, aquí lo que tú tienes es diagnosticar erróneamente lo que no es. Recuerda que la especificidad va a ir los que saben que no tienen y que realmente no tienen. El cuarto cuadrado es el cuadrado. El cuarto cuadrado es no tiene enfermedad y me dice que no tiene. La sensibilidad lo detecta y si tiene, ¿no? O sea, lo que buscas es que esté más por eso. Pero recuerda que es un juego, ¿no? A veces es difícil que tenga 100, no ocurre eso. En este caso, lo que se busca incorporar son cosas que son muy específicas de los cuerpos. ¿Cuáles son? El signo de la vena central y la neomelanoma. Casi no se ve en otras patologías neurológicas. Al no verlo en otras patologías neurológicas, te conviene porque te incrementa la especificidad, porque no vas a ver mejor. Es bien raro que te digan, doctor, pensé en la vena central vasculitis. No. Entonces es bien raro que ya encontramos una vena central, ya ves que están en el igual el mismo para magnético. ¿Por qué? Porque por el tipo de lesión que tiene, lo digo, el trocito y el hígado. Aunque no es la única enfermedad que afecta necesariamente las células productoras de leche. Pues eso recuerda el mundo para magnético, como te digo, es el daño. Y de la vena central, recuerda porque se ha visto que la gente está alrededor de la médula y que se forma la lesión. No se puede ver los machos. Tienes la tícula y la vena y tienes la salchicha que es más atrapado. Entonces, uno, el signo de la vena central. Depende de cómo la mires. Si la miras perpendicular al ventrículo, tienes ahí la vena y tienes alrededor la lesión. Una secuencia que se llama SW, como
mostrar ahorita, la vas a ver así, o la puedes ver así si la ves hacia arriba. Mejor haces un bloque hacia arriba. Entonces, para el criterio se dice, si yo veo 6 flexiones, y estas secuencia que van a ver ahorita en un video, y tienen 6 de las veces, una encima de la vena central, también ya diagnostico, no tengo que esperar. Pero ¿qué pasa con el doctor? Pero el paciente 4, no, tiene 5 lesiones, no tiene 6. ¿Puedo diagnosticar o decir signo de la vena central positivo? La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Si tienes 5 lesiones y al menos más del 50% tiene signo de la médula central, también consideras signo de la médula central positivo. O sea, si no llegas, si tienes más del 50% de lesiones que tiene signo de la médula central, también se considera positivo. Es tan específico que hasta eso no se puede. ¿Está bien? Ahora quiero mostrar. Ojalá corra el video. Entonces, sí está corriendo el de izquierda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá el del otro lado para que vayan viendo las lesiones en vivo. Pero si tú ves, la de la mano derecha para ustedes es un flare, y en el flare ya ustedes... ¿Se ve que estoy marcando? Sí, se ve. En el flare ven ustedes esta lesión, si se dan cuenta es media redondeada, ¿verdad? ¿Lo ven? Y en esta de acá ves que al medio hay una rayita, no sé si la ven. ¿La ven? Ya se pasó ya. Ya voy a regresar. Esta que está a la izquierda se llama SWI y esta que está a la derecha se llama flare. Entonces primero les voy a poner el flare para que vean toda la lesión, para que se vean. ¿Ven las lesiones? O sea, está cargadita, ¿no? Ven lesiones periventriculares, ven arriba, mira, ves acá, cerca de la región temporal, este tronco, ves acá en temporal. Y a veces les gusta irse acá a los pedúnculos, al endógeno. Ves acá. Y por ejemplo, acá lo voy a dejar, ¿ves acá? ¿Ves una raya al medio? ¿Sí la ves? Sí, se ve. Acá tiene una raya. Entonces, estas, si tú ves al medio de tu cruzar, formando el signo de la médula central. Y esta secuencia como a la izquierda se llama... Ya tengo así la lesión acá. Y tenemos SWI que voy a parar ya. Voy a tratar que les... No, si desaparece no puede darle clic porque se pasa. Sí, ¿no? Antes de aparecer el proceso de pausa. ¿Qué tiene que aparecer donde? Ya. Bueno, ahí no se ve, o sea, yo lo veo acá, pero usted... Especialmente la mancha blanca no es del todo blanca, al medio de un punto, ¿verdad? ¿Lo ven en punto gris o no? Ah, es. Que recuerda que la médula central cuando lo agarras así, o lo agarras así. Esa secuencia se llama SWI y permite para ver eso. Y esta, sí, acá se ve. Ahí donde ha quedado al medio, pues, un
punto negrito, ¿ves? Aunque no lo veas así, no la ves, no la ves. Pero solamente que en corte axial la ves así. En el corte axial se ve. Y en la derecha es para que vean más o menos cómo son las lesiones de múltiple. Entonces, esa secuencia de la derecha se llama flare o atenuación de fluido libre. Y mira, acá arriba ya ves una, ¿lo ven? Sigues bajando, ay, ya te entendí. Y sigues bajando. Sigues bajando y acá ves otra y acá ves otra. Ya van dos. Sigue la misma lesión arriba, ¿ves? Y tiene ahora, ya. Y ves que hay más lesiones. Mira, la ves acá. Algunas está alrededor del ventrículo, ¿la ves? Y esta, no sé si es que acá se podrá ver justo allí para que... Mira, por ejemplo, si te das cuenta, por ejemplo, acá ves otra. Acá también se ve el anillo paramagnético, pero... ¿Ves el anillo paramagnético? Como una U. Ahorita les muestro. Esto lo que no tenemos es acá dejarlo como un negrito. ¿Lo ves? Como una foto parece. Es el anillo paramagnético, que también es otro marcador en esto. ¿Qué es lo que vieron ahí? Que parece una foto. El anillo paramagnético es el otro marcador, que eso se incluyó en el 2024, ¿está bien? Es el anillo paramagnético es un tipo de dedo. Se ve como un dedo alrededor del hierro, como destruye el oligoelementos del hierro y la resonancia magnética cuando hace una molécula de hidrógeno y no da señales, se ve una alrededor de una. Entonces, eso es como una palabra de destrucción. En el anillo paramagnético lo ves así, como vieron ahí la forma de. Entonces, eso es nuevo. Acá lo van a ver, pero en un corte, más o menos igualito lo que vieron, ¿no? Entonces, ese marcador es nuevo, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente que tiene, digamos, sintomatología típica del fibrosis múltiple, le hago una resonancia y busco que podría ser una cosa no lo es, ya no tiene un diseño de fibrosis. Mi problema es cuando no cumple todo, que a veces, si no cumple todo, pero por ejemplo tengo lesiones en más de dos sitios, o sea, dos más de un pero si por ejemplo tiene guillos, o sea, bajo el la cadena capa, tiene chico. Si el paciente tiene signo de la vena central positiva, como tiene 6 lesiones que demuestran la vena central, pues 50% al menos, si el paciente tiene guillo, y ya el paciente es guillo, y como les contaba, si de las lesiones están presentes 4 en las 5 áreas, entonces se considera automáticamente el paciente tiene. ¿Qué pasa si tiene una? Tú le sacas, por ejemplo, ustedes le sacan la calle con un accidente y te ven algo en la física, alguna mancha negra. Le sacan una resonancia magnética y ¡oh sorpresa! Es una lesión como las que han visto. Es una lesión como la que han visto. Entonces, eso oficialmente se denominaba síndrome radiológico aislado. ¿Qué pasaba? Te accidentas, vas a la emergencia, te accidentas, vas a la emergencia, te sacan tu tomografía porque piensan que es un dicen hasta de que viene. Hemos visto una cosita muy negra que de nada, un accidente, pero hay que estudiar. Te sacas una resonancia magnética y te encuentran una lesión. Yo me canso de interrogar, ¿estás segura que no te fueron? No, ninguna molestia, nada, pero la lesión es muy compatible con esclerosis múltiple. Ponte que siquiera lo tienes encima de la válvula central, pero tienes una sola lesión, no tienes más. Te hago todo un escaneo de tu médula, de tu tronco,
Entonces, ¿se puede ahora diagnosticar el problema como una lesión? La respuesta es ahora sí se puede. Con eso. ¿Qué tienes que hacer? Si tienes una sola lesión, le sacas, ya sea vago de lo corporal, o le sacas, por ejemplo, cae la capa, y porque una de ellas salga positiva, ya tienes líquido. Si aparte cumple esto, que es una de las escudas, que es para la boca, ya debemos, porque ya sabes, recuerda que el señal de regla central es muy específico de si tienes una sola lesión, tienes banda corporal o cadena de la capa positiva y le agregas un anillo paramagnético, también ya puedes la piedra de posterior en el paramagnético. Si el paciente, por ejemplo, tienes una sola lesión, pero por ejemplo, el considera que está diseminada en el tiempo. Por ejemplo, una sola lesión, pero tú tenías una resonancia previa que sacaron por de la cabeza y tienes una nueva resonancia donde ves la lesión. Está diseminada en el tiempo, les dije que sí, ¿se acuerdan? O sea, esa una resonancia en 2020 y está limpio. Está por 2022 y tienes una sola lesión, pero está diseminada en tiempo sí. ¿Por qué? Porque la base no tenías y ahora tienes. Si está diseminado, ¿cuál es tu problema? Que es una lesión. Entonces no tienes DIS, ¿verdad? Porque para ello tienes al menos 2, ¿cierto? Entonces tienes DIS, sí, pero no tengo DIS, ¿cierto? ¿Sí me entendieron, verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Tengo DIS, pero no tengo DIS. Tengo DIS. Pero si esa lesión tiene signo de la válvula central fría, tienes por más lesión. Antes podía decir, no, porque antes ¿qué ocurría? Fija, pues tienes una sola, tienes las DIS, pero como tienes una sola, no tiene diseminación en espacio. Y antes era muy estricto, cumple la diseminación en espacio. Y entonces, pero ahora, antes de diagnosticar, ahora sí. ¿Entiendes? Entonces, acuérdate. Y en esto yo creo que es raro, que tenga DIS, no tenga DIS. ¿Cómo se explica eso? ¿Sí? Resonancia 2020, de sacar por la cabeza limpia. Resonancia 2026, todo una lesión. Y una lesión típica, que a veces no se quiere decir ovaladita, periventricular, linda, una lesión periventricular. Entonces ahí se está diseminando en tiempo, porque en la nueva tienes y en la previa no tienes. Y pero hacer una sola lesión de los 5 sitios no cumples DIS, ¿cierto? Todos entendieron. Pero si esa lesión tiene signo de la válvula central, explica. Porque para puede ser una o varias, pero ponte que tiene, pero ponte que tengas varias, pero ponte que todas son periventriculares. Igual sigues no teniendo DIS, ¿verdad? Ponte que tienes 10 lesiones periventriculares, pero ninguna en otro sitio. No tienes el moco, no tienes la corteza, no tienes la subcorteza, no tienes el tronco y no tienes el nervio. Todas las tienes periventriculares. Entonces tampoco cumple DIS, porque tienes solamente una sola región anatómica. No tienes que hacer, ¿sí? Entonces, si tienes, recuerda, CIS o PRL, cualquiera de ellas se puede diagnosticar. Esto es un método. ¿Qué se busca? Como se lo digo enésima vez, tratar a tiempo, no esperar a que el paciente se descompense o que el paciente evolucione para mal, porque lo que tú quieres es diagnosticarlo. ¿Está bien? Entonces, como les decía, si ya tiene también 2 lesiones, 2 males que cumplen DIS, y es más fácil, ¿verdad? Puede ser que tenga líquido o no, pero tenga un líquido o signo de la válvula central, ya diagnostico. Acuérdense, este es otro escenario. Acá sí tengo DIS, tengo lesión periventricular, tengo lesión en tronco, tengo DIS. Pero porque no tengo una sola resonancia, no veo lesión antigua, no veo lesión vieja, o sea, tampoco puedo llegar ahí, pero si les hago banda neuronal y me sale positivo, diagnostico. Si me sale cadena capa, diagnostico. Si esas lesiones me salen signo de la válvula central, digo 6, tenemos una mala respuesta, signo de la válvula 8, 6, 8, 9, 6, ya diagnostico, ¿verdad? Entonces te permite diagnosticar, ¿está bien? Entonces, el problema es ellos, los más de 50. Los pacientes más de 50 años muchas veces son hipertensos, diabéticos, lloran, fuman,
puedes tener lesiones periventriculares, pero te exigen, por ejemplo, que al menos 3 sean periventriculares. O sea, una lesión periventricular no va a conseguir disminución en espacio. Como el doctor está loco en la calle, porque tenga una o más en una área, ya se considera, pero no para los 50. Para los 50 te recomiendan que por lo menos, si vas a hacer periventricular, ya por lo menos 3 periventriculares, no solamente una. Y en ellos se busca el criterio de especificidad. ¿Sí? Acuérdense su estadística, si tú tienes lesiones, me aparece esclerosis múltiple, pero es diabético. Puede ser esa lesión que no sea múltiple, puede ser infarto. Pero ¿qué pasa si me encuentro actuado en el doctor acá? Bien. Si me encuentro cadena ligera capa, me encuentro, por ejemplo, que tiene signo de la válvula central, en esas lesiones, claro, es diabético, tiene 2 versos de factores, y estas 6 que tiene signo de la válvula central son muy específicas, son múltiple, yo sería positivo. ¿Qué quiere decir? El paciente de más de 50 años tienes que buscar un criterio pero que tenga alta especificidad, y ahí no toca la sensibilidad, tienes que ser específico, porque buscas no confundir. ¿Está bien? Entonces, esta primera parte que se tiene que dar, ¿qué es lo que tiene que recordar? Entre el nervio óptico, como distintas zonas, el nervio cortical, se supone el examen, si te pongo por ejemplo, un caso clínico, en el caso clínico de lo que tú lees, hay afectación visual, que aquí hay que considerar como si fuese un video. Recuerda que las nuevas criterios de grado tienen algo específico. El angioma magnético del signo de la médula central. No lo vas a ver en otra enfermedad. Ya está. Vale. Justamente. Pero está bien. Lo que busca exactamente es la especificidad. No me equivocaba. Yo era el biomarcador hasta ahora aquí con revistas que así no ocupan, por ejemplo, Luis, pero si tú le buscas estos biomarcadores, y te salen ya pueden indicar el antes, no hay que esperar que el paciente se descompense. Y recuerda, por encima de 50 tienes que ser más riguroso, ¿está bien? Porque te podrías confundir y oscilar con los impactos cerebrales de error de esclerosis. Y esto también es inusual. En Estados Unidos está el estudio que a nosotros los engañosos nos poníamos en la mancha blanca, decía múltiple. Y algunos tratamiento para eso. Aunque no lo ves. ¿Está bien? Entonces, como les digo, vengo break justo nada para ver acá abajo. Tratamientos existen, solamente existen que si quieres lo puedo hablar, pero es bien complicado para poder hacer para esa idea de hablar de molecular. Porque ya estoy contento porque mis pacientes están los que se llaman yo porque tengo múltiple, existe, es muy complicada. Pero mi idea es que estoy contento de ya y lo y aunque no crean, esto no es que yo admita que tengamos una riqueza, y es el Día Nacional, es una Día Nacional del Mundo. Hasta para tomar una decisión de qué darle al paciente, ustedes no lo creen, yo como alguno, como capaz de un papel, por de la americana, algo como hablas con la castaneda, conversando, porque la guía te dice, si vas a tratar, no te conversas conmigo, porque hay alguna decisión consensual, por lo que te voy a suprimir. Una vez que ya conversamos, el paciente va a ganar el usimab, esta va para otro, esta va a ganar el usimab, esta va para otro usimab. Entonces la decisión a veces no es una cosa que yo tomo solo, sino para que veas que tan complicado es también definir, ¿verdad? Que sea lo mismo. Ustedes entran a la guía nacional y lo dicen como si fuera, luego, por ejemplo, está colgada en el 2017 y también hay una guía local de nosotros, que es el 2024, más actual, que es del hospital. Guías, esta es la guía de esclerosis múltiple, si quieren ver un poquito más actual. Para que cortar, nosotros tenemos palabras
Acuña, Aldana.